Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir nuevamente el material que vamos a estar utilizando para la clase. Ok. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre los principios de legalidad y el debido proceso legal. Este tema es un tema muy importante. Es importante que lo conozcamos. Es importante que analicemos los principios de legalidad y el debido proceso como fundamentos esenciales, todo esto para la protección de los derechos humanos y la garantía de justicia en los sistemas jurídicos. Este tema va a buscar que ustedes comprendan un poquito más cómo estos principios aseguran que las leyes sean claras, sean predecibles y sean aplicadas de una manera justa y cómo se garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas durante los procedimientos legales. Al terminar este tema, es importante que sean capaces de identificar, de explicar los principios de legalidad y el debido proceso, el que ustedes evalúen su aplicación ya en casos prácticos y reconozcan su importancia en la protección de los derechos humanos y la administración de justicia. Entonces, es importante el que ustedes no solamente entiendan el tema en sí, sino que aprendan en cómo se puede llevar a la práctica, como en un caso concreto y en dónde se ve identificado. Entonces, es un tema sumamente importante, muy interesante. Muy bien, vamos a hablar sobre la importancia de estos principios. Vamos a abordar dos principios fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, que es la legalidad y el debido proceso legal. Ambos son pilares esenciales para la protección de los derechos individuales frente al poder del Estado y van a asegurar que cualquier acción gubernamental esté regida por la ley y se desarrolle de una manera justa y de una manera equitativa. La importancia de estos principios va a radicar en su capacidad para poder garantizar un marco jurídico que respete y que proteja los derechos humanos de todas las personas, sin distinción. Vamos a comenzar explorando el principio de legalidad. Primeramente, les voy a dejar un minutito la diapositiva para que tomen los apuntes necesarios, ya sea para cuestiones de evaluaciones o de trabajos, que por favor quédense hasta el final, ya que les voy a dar un aviso importante en relación con la evaluación del examen. Entonces, les dejo un momentito la diapositiva para continuar con la siguiente.
Ok, continuamos. Principio de legalidad. Este principio es un concepto fundamental en el derecho, según el cual todas las acciones de las autoridades públicas deben estar basadas en la ley. ¿Esto qué significa? Que ninguna autoridad puede actuar arbitrariamente, sino que sus acciones deben estar autorizadas explícitamente por ambas normas jurídicas previamente establecidas. La reserva a la ley va a implicar que ciertos temas, especialmente los que afectan los derechos fundamentales, solo pueden ser regulados por normas con un rango de ley. La jerarquía normativa se va a referir a la estructura de las normas donde la Constitución está en la cima, seguida por leyes, reglamentos, etc. El principio de taxatividad significa que la ley debe ser clara, debe ser precisa, evitando ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones arbitrarias. Entonces es importante que entendamos primeramente lo que es la definición, que es el principio de legalidad, que establece que toda acción del Estado debe estar previamente autorizada por la ley y cómo se estructura y cuáles son los componentes clave, que es la reserva de la ley, la jerarquía normativa y el principio de taxatividad, que fueron los tres que ya les expliqué a qué nos referimos con cada uno. Entonces les voy a dejar un momentito para continuar ya con el siguiente subtema, que es la protección de derechos humanos.
principio de legalidad protege a los derechos humanos al prevenir el abuso de poder por parte de las autoridades, al exigir que todas las acciones gubernamentales se basen en la ley. Se proporciona una seguridad jurídica que permite a los ciudadanos saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Además, este principio controla el poder estatal, asegurando que las acciones del gobierno sean previsibles y estén sujetas a revisión y control por parte de otros órganos del Estado o en última instancia por la ciudadanía. Este control es esencial para la democracia y el Estado de Derecho, ya que va a evitar la arbitrariedad y va a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, tenemos la razón por la que se protegen los derechos humanos, que es la previsión, prevención del abuso del poder y la seguridad jurídica. Y el control del poder estatal nos va a dar una garantía de acciones estatales previsibles y controlables. Bien, aquí ya está la importancia del principio de legalidad y que este control, ¿por qué es esencial en cuanto al el Estado de Derecho y la democracia? Continuamos. Vamos a hablar sobre el debido proceso legal. El debido proceso legal es un derecho fundamental que va a asegurar que todas las personas reciban un trato justo y equitativo dentro del sistema judicial. Este principio incluye el derecho a ser oído, lo que significa que toda persona tiene la oportunidad de presentar su caso y defenderse. El derecho a un juicio justo va a implicar que el juicio debe ser llevado a cabo por el tribunal imparcial competente. Y finalmente, el derecho a la defensa que garantiza que la persona acusada tenga los medios y el tiempo necesario para preparar y presentar la defensa, incluyendo el acceso a un abogado. Estos elementos son muy importantes para evitar errores judiciales y garantizar que la justicia sea verdaderamente equitativa. Entonces, entendemos por definición que el debido proceso legal garantiza que todas las personas sean tratadas de una manera justa y equitativa por el sistema judicial. Sus principales elementos son derecho a ser oído, derecho a un juicio justo y derecho a la defensa. Protección de derechos. El debido proceso legal es esencial para la protección de los derechos humanos porque previene las condenas injustas y va a garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley. Sin un debido proceso, las personas pueden ser víctimas de decisiones arbitrarias o prejudiciales. Además, este principio va a establecer mecanismos de control como los recursos y las apelaciones que te van a permitir el revisar y, si es necesario, corregir las decisiones judiciales. Em, la supervisión judicial va a asegurar que los procedimientos se realicen de acuerdo con la ley y los estándares eh, a nivel internacional de derechos humanos, fortaleciendo la confianza pública
en el sistema de justicia. Entonces, esta protección a derechos humanos previene las condenas injustas, garantiza la igualdad de todos ante la ley y existen mecanismos de control que son los recursos y apelaciones y una supervisión judicial. Ok, les dejo un momentito la diapositiva para que tomen los apuntes necesarios. Ok, vamos a hablar sobre la relación de la legalidad y el debido proceso. Los principios de legalidad y el debido proceso están estrechamente relacionados y dependen para garantizar un sistema de justicia que proteja eficazmente los derechos humanos. La legalidad va a asegurar que todas las acciones del Estado estén respaldadas por normas preestablecidas, mientras que el debido proceso va a garantizar que estas normas se apliquen de una manera justa, de una manera equitativa. Esta interdependencia es importante para una protección integral a los individuos, ya que va a asegurar que ninguna persona sea sometida a decisiones arbitrarias o injustas. Además, va a fomentar un Estado de Derecho más robusto donde el respeto a la ley y los derechos humanos son fundamentales. Entonces, entendemos que la interdependencia va a estar ligada con la legalidad que va a garantizar el proceso, que éste se rija por normas preexistentes y el debido proceso va a asegurar la aplicación justa de estas normas. ¿Qué impacto tienen en los derechos humanos? La protección integral de los individuos y el fomento de un Estado de Derecho robusto. Entonces, los dejo un momentito.
Vamos a hablar sobre los casos y ejemplos que ilustran la importancia de estos principios. En un caso de abuso de poder, un funcionario público fue acusado de actuar sin respaldo legal, lo cual se resolvió aplicando el principio de legalidad. Esto restaurado, así se puede mejorar el orden en cuanto a el sistema jurídico. Tenemos otro caso. Una persona fue condenada sin un juicio justo, pero la violación del debido proceso fue rectificada mediante la intervención de instancias superiores que garantizaron un nuevo juicio con todas las garantías procesales. Estos dos ejemplos van a demostrar cómo la aplicación de los principios de legalidad y debido proceso no solo corrige injusticias, sino que también fortalece la confianza en el sistema judicial. Vemos cómo en el primero es un caso de abuso de poder y cómo se resolvió a través de la aplicación del principio de legalidad, y en el otro supuesto un caso de violación del debido proceso y su rectificación judicial. Y como conclusión, en resumen, ya entendimos que los principios de legalidad y el debido proceso son fundamentales para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de un Estado de Derecho. Estos principios van a asegurar que las acciones del Estado estén regidas por la ley y se realicen de una manera justa, de una manera equitativa, protegiendo a los individuos de abuso y errores judiciales. Es importante el que reflexionemos sobre cómo podemos promover estos principios en nuestras propias comunidades y a qué desafíos nos debemos enfrentar para su efectiva implementación. La educación y la concienciación son em, claves para fortalecer estos pilares de justicia y los derechos humanos. Es importante que reflexionemos cómo podemos promover estos principios en nuestras comunidades, qué desafíos nos estamos enfrentando día con día. Es importante que hagamos conciencia y que estemos atentos a cómo podemos modificar nuestro comportamiento, cómo podemos aportar con nuestro granito de arena para poder seguir implementando estos principios. Agradezco su atención y estoy dispuesta para responder cualquier duda que les surgiera sobre la clase. Eh, Voy a dar un minutito por si em, quieren realizarme cualquier pregunta. Puede ser por chat o levantando la mano. Ok, creo que no hay preguntas. Ok, es importante que recuerden que la siguiente semana ya va a estar disponible el examen del 14 al 26 de febrero. Recuerden que ya pueden irlo contestando. Es de opción múltiple. Recuerden que tiene eh, dos oportunidades para contestarlo. La segunda es la que bueno, la más alta es la que se toma en consideración, pero es importante que estudien antes de presentarlo, que tengan una buena conexión a internet y pues nada, recuerden que es del 14 de febrero
al 26 de febrero a las 23:59 horas. Entonces, para que estén al pendiente y realicen eh, sus exámenes con tiempo y no se les vaya a pasar la fecha. Cualquier duda que les llegue a surgir, pueden hacérmela saber a través de la plataforma. Yo les estaré contestando enseguida cualquier duda que les llegase a surgir de la clase. Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día.